Lengua y literatura, octavo grado. Guía 24. La producción de un texto expositivo. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 174 a las 179 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 174. Anticipación. Actividad número 1. Realizamos la planificación de tu texto expositivo. Literal A. Explica el tema que has seleccionado para tu texto expositivo. Por ejemplo, yo he seleccionado la Primera Guerra Mundial. Literal B. Defino la intención comunicativa de mi texto, ya sea informativa, argumentativa, descriptiva, etc. Por ejemplo, explicar las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Sería informativa. Literal C. Piensa por cuántos párrafos estará conformado tu texto. Por lo general, podemos ocupar de 5 a 6 párrafos. En mi caso, estará compuesto por 6 párrafos. Literal D. Ahora diseña un mapa conceptual con las ideas principales. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y terminó en 1918. El desarrollo de la guerra fue en 1914. De 1915 a 1916 hubo una guerra de posiciones y de 1900 a 1918 fue la fase final, donde se derrotaron los imperios centrales. También explico en este mapa las causas profundas de la guerra, cuáles fueron los factores militares, políticos y económicos, así como también las consecuencias sociales, económicas y políticas que hubo en ella. ¿Te fijas? Todo es totalmente informativo. Elabora tú tu organizador gráfico de acuerdo a tu información. Página 175. Construcción. Uso de C, S y Z. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. Uso de C. Se escribe C en las palabras terminadas en ansia, encia, encio, uncia, uncio. Ejemplos: esencia, denuncia, anuncio. Excepto las palabras ansia y hortensia. Ansia, que significa ansiedad. En los diminutivos cito, cita, sica, sillo y sillas, ejemplos: leoncito, ratoncito, florecilla, hombrecillo, excepto las palabras que terminan en S. Por ejemplo, bolsa, bolsita, mesa, mesita. En las formas plurales de las palabras que terminan en Z, por ejemplo, pez, peces, feroz, feroces, cruz, cruces. También en los verbos terminados en ser y sir, ejemplo, crecer y conducir, excepto ser, coser y asir. En los verbos terminados en ciar, por ejemplo, rociar, pronunciar, excepto los verbos ansiar, extasiar y liciar. Uso de la S. Se usa S en las palabras que empiezan con des o dis. Por ejemplo, despintar, disgusto, excepto disque. En los adjetivos que terminan en oso, osa. Por ejemplo, glorioso, amoroso, amorosa. En la desinencia ísimo, es decir, la terminación ísimo, ísima de los adjetivos superlativos. Ejemplo: altísimo, feísimo.
También en las palabras que inician con as, es, is, os. Ejemplo, astucia, isla, espía. Excepto izquierda y azteca, que se escriben con Z. También en las palabras terminadas en ista y en ismo. Ejemplos, budismo, telefonista. En sustantivos terminados en ción, relacionados con adjetivos terminados en so, sor, sible y sivo. Por ejemplo, evasión, de evasivo, comprensión, de comprensible. Uso de la Z. Se usa Z en palabras terminadas en ansa y asco. Ejemplos, añoranza, hallazgo, excepto mansa y tranza. En los verbos terminados en el sufijo izar, ejemplos, atomizar, agudizar. También en las desinencias o terminaciones, suelo, suela, de los despectivos, de los adjetivos despectivos, perdón, de los nombres despectivos. También en la terminación aso del superlativo adjetivo. Ejemplos, cazuela, pitazo, mujerzuela, hombrezuelo, etc. En las desinencias verbales, es decir, en las terminaciones verbales de algunos tiempos, en el caso de verbos cuyo infinitivo se escribe con C. Por ejemplo, crezco y envejezcan. De crecer y envejecer. Ahora vamos a marcar en las columnas C, S o Z según corresponda para completar cada palabra, aplicando las reglas que estudiamos antes. Observa la palabra incompleta y marca una X donde corresponda la letra que debe llevar. Por ejemplo, la palabra cancioncita se escribe con S. Camisón se escribe con S. Importantísimo se escribe con S. Muy bien. Sigamos las siguientes palabras. Espantoso se escribe con S. Áspero se escribe con S. Bendecir lo escribimos con C. Excelente. Ahora pasemos a la página 176 y continuamos con la actividad 3. Resolvamos. Literal A. Marquemos las palabras que se han escrito de forma correcta o las podemos encerrar en un círculo. Fíjate bien. Masita, rancio, rancio, masita, leoncita. ¿Cuál de esas filas de palabras está bien escrita? Rancio, muy bien. Y masita. Leoncita también estaría bien escrita. Ya vamos a ver. Envejezcan, liderazgo, mozuelo, hermosísimo y noviazgo. Leoncita también estaba bien escrito. De la fila de abajo, liderazgo, hermosísimo. Veamos la siguiente fila. Feroces, ocioso, hermosísimo, grandísimo, rancio y feroces. Únicamente feroces está bien escrito. Sintetizar, envejezcan, noviazgo, mozuelo, liderazgo. Las que están bien escritas son sintetizar, envejezcan, noviazgo, solamente. Ah, nos faltaba mozuelo. De mozo. Continuamos. Literal B. Ahora corrijamos las siguientes oraciones y las reescribimos a la par. La señora cosió un vestido azul. Cosió, de coser, no de cocinar.
La señora cosió un vestido azul. El vendedor trajo una bolsita de dulces. Bolsita de dulces, de bolsa. El vendedor trajo una bolsita de dulces. La traducción de esa canción es buena. La traducción de esa canción es buena. Las encías siempre deben estar sanas. Las encías siempre deben estar sanas. Hubo una confusión en la sucesión numérica. Hubo una confusión en la sucesión numérica. Aprendo a conducir tomando en cuenta las enseñanzas de mi abuelo. Aprendo a conducir tomando en cuenta las enseñanzas de mi abuelo. Yo crezco cada día. Yo crezco cada día. Ahora encontremos las siguientes palabras en la sopa de letras, como está marcado en el ejemplo. Zorro, zorro. Cereza, cereza. Cocción, cocción. Cerámica, cerámica. Cenicero, cenicero. Taza, taza. Ascensor, ascensor. Discípulo, discípulo. Escena, escena. Kiosco, kiosco. Y fascinar, fascinar. Excelente, continuamos. Página 177. Realizamos la producción de un texto expositivo. Actividad 4. Escribo mi texto expositivo a partir de lo que investigamos y planificamos al inicio de la semana. Textualización. ¿Cuál va a ser el título de tu tema? La introducción, desarrollo y conclusión. ¿Recuerdas? Mi tema era la Guerra Mundial. Aquí tenemos mi documento. La Primera Guerra Mundial comienza en 1914 hasta 1918. Ahí estaría la introducción. Luego va el desarrollo con lo que causó la guerra y sus principales consecuencias. Y en conclusión, lo que significó la Guerra Mundial. Elabora tu texto o un resumen del tuyo en esta parte del libro. Revisión. Revisemos tu escrito desarrollando las siguientes actividades. Corrige el texto que escribiste verificando la coherencia, la concordancia y la cohesión. También revisa la ortografía y la puntuación. Consulta a tu docente si crees necesario y traslada a hojas de papel bond el texto que escribiste. Recuerda presentar el texto a tu docente junto con un organizador gráfico. Página 178. La exposición oral. Actividad número 5. Leamos la siguiente información y resolvamos. La exposición oral es una forma de comunicación en la cual una persona expone de manera verbal un tema específico frente a un público, con el propósito de informar, persuadir o entretener. Esta presentación puede incluir el uso de distintos recursos visuales, como presentaciones de diapositivas, videos u otros medios audiovisuales, para apoyar y complementar la información transmitida de forma oral. La exposición oral requiere de una buena organización de ideas, claridad en la expresión, dominio del tema y habilidades de comunicación efectivas para captar y mantener la atención del público. Recomendaciones para preparar una exposición oral.
Primero, definir el tema con anticipación. Documentarse con profundidad sobre el tema elegido. Preparar los materiales visuales pertinentes para acompañar la exposición. Ser cuidadosos con el volumen de voz, uso de ademanes intencionados, entonación adecuada y buena postura. Además, practicar antes de la presentación y evitar leer los carteles o las diapositivas únicamente. Preparemos nuestra exposición a partir del texto expositivo que escribimos. Escribamos las ideas principales. En la introducción de mi tema, decía que la guerra inició en 1914 a 1918 por el conflicto entre Europa y las colonias de Austria y Hungría. En el desarrollo hablé de que Alemania le declara la guerra a Serbia y Rusia, la defiende junto con Austria, Francia y Reino Unido. Y en conclusión, la Primera Guerra permitió la innovación de armas y tácticas militares en los países que combatieron. Luego vamos a verificar que se cumplan los siguientes aspectos. Cuando tú pases a exponer, si hubo un dominio bien del tema, si se evidencia la intención comunicativa que deseabas elaborar, ya sea informar, exponer o explicar, si el orden y la calidad de ideas fueron adecuados, si hubo originalidad, es decir, cada uno dio su exposición a su manera, si se evidenciaron las partes del discurso, introducción, desarrollo y conclusiones, si se evidenció el uso del lenguaje, la fluidez léxica, coherencia y articulación, así como si realizaste movimientos adecuados a la intención comunicativa. Página 179. Consolidación. Actividad número 6. Desarrollamos lo siguiente. Pasamos a la publicación. Escribimos la versión final de nuestro texto expositivo. Practicamos nuestra exposición las veces que sea necesario. Hacemos la exposición de nuestro texto ante la clase. Respondemos a las preguntas que nos hagan en clase. Y luego escuchamos las valoraciones de nuestro docente. Marcamos con una X según corresponda. La evaluación final. ¿Tu texto cumplió con la estructura textual de introducción, desarrollo y conclusión? Evidencia el uso de conectores discursivos de introducción. Evidencia características del texto expositivo. ¿Presentaste un uso correcto de las normas ortográficas? ¿Se presentó la información clara y ordenada? Algunas cosas pueden estar en proceso y debemos mejorar. Pasamos a la autoevaluación de la unidad 6. Marca con una X según corresponda a las actividades que se han desarrollado en estas 4 semanas. Número 1. Reconozco y explico las características de la poesía. Analizo poesía atendiendo a su forma métrica y estética. ¿Reconoces figuras literarias en los poemas que lees? ¿Analizas textos expositivos reconociendo su estructura? ¿Aplicas las normas ortográficas del uso de C, Z y S en los textos que revisas y produces? ¿Analizas sintagmas preposicionales en los textos que lees? ¿Redactas textos expositivos a partir de su estructura y características? Está en proceso. ¿Expones oralmente tu texto expositivo a la clase? Aún en proceso. Excelente, esto ha sido todo por esta semana. Recuerda, la próxima semana tenemos exposiciones. Debes elaborar tu texto expositivo y tus materiales visuales. Hasta la próxima.